Italia vuelve a ganar 13 años después. Augusto le da el back-to-back al Red Bull KTM Ayo gracias a la debacle de Ogura. Guevara y Öncü se juegan la victoria en la última curva. García subcampeón. Primera oportunidad de campeonato para Bautista en Indonesia. Soy Alberto Sánchez y esto es Race Through. En la vida todo toca a su fin y en este caso ha llegado el final de la temporada 2022 de MotoGP. Una temporada bastante sorprendente en cuanto a resultados y sobre todo a lo que sucedió a lo largo de la misma, cómo se fueron desarrollando los acontecimientos. Debacles inesperadas, remontadas, sorpresas... De todo un poco nos deparó esta temporada 2022 que dio su cierre este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, de Cheste, y que nos deparó por fin la resolución de los dos campeonatos que aún quedaban en juego, el de Moto2 y el de MotoGP. Pero primero empecemos hablando por la categoría en la que no se jugaba nada o se jugaban cosas menos importantes, como era la categoría de Moto3, la categoría pequeña, en la que Deniz Öncü estuvo muy cerca de lograr su primera victoria en el campeonato del mundo. El piloto turco del equipo de Hector, que el año que viene estará en el equipo del Red Bull KTM Ayo, logró la pole el sábado, pero Izan Guevara rápidamente se puso primero en la primera curva y empezó a tirar. Öncü se pegó a su red y en lugar de intentar rebasarle para tirar él y comenzar una lucha que provocara que el grupo fuera bastante grande, como viene siendo habitual en las carreras de Moto3, supo ver que Guevara tenía un ritmo bastante superior al resto y decidió seguirle a sus ruedas sin atacarle para poder irse los dos, cosa que lograron en un principio. Tanto Sergio García como Iván Ortolá consiguieron mantenerse alrededor de ambos. Sin embargo, terminado el primer tercio de carrera, ambos se quedarían descolgados. Öncü, sin embargo, sería capaz de mantener el ritmo del piloto mallorquín. La mayor parte de la carrera consistió en 3 grupos, 2 grupos de 2 y después un tercer grupo más numeroso luchando por la quinta posición, en una carrera algo más típica de Moto2 que de Moto3. En Moto3 estamos acostumbrados a ver un gran grupo de pilotos luchando por la victoria o al menos por las posiciones de podio. En este caso había claramente 2 grupos diferenciados, el de Guevara y Öncü luchando por el liderato y el de Ortolá y García luchando por esa tercera posición, y ya después el resto, un grupo en el que se encontraban tanto Sasaki como Foggia, que peleaban con Sergio García por el subcampeonato y que vieron como el piloto valenciano rápidamente los dejó atrás y les dejó sin opciones de al menos soñar con ese segundo puesto en la tabla clasificatoria final. Ortolá finalmente no sería capaz de aguantar el ritmo de Sergio García y se acabaría quedando poco a poco siendo alcanzado por el grupo trasero que peleaba por esa quinta posición y que acabó convirtiéndose en un grupo que luchó por la cuarta posición, mientras que Sergio García se quedó en tierra de nadie, muy lejos de los dos de cabeza y muy por delante del grupo perseguidor. Öncü fue muy inteligente y se quedó arriba del piloto mallorquín de las Pargas Gas Team y le dejó tirar durante toda la carrera, casi sin intención ninguna de lograr el adelantamiento, a pesar de ser más rápido que él en el final del tercer sector y el principio del cuarto. Eso sí, llegada la última vuelta, no lo dudó y el piloto turco le lanzó un adelantamiento en una curva bastante inesperada, en la curva 8, con medio circuito aún por recorrerse, manteniéndose en paralelo del piloto mallorquín hasta la sección de curvas 9-10, donde sí consiguió soltar bien los frenos y quedarse por delante del piloto del Gas, pero cuando parecía que el piloto del Tectura iba a lograr su primera victoria en el Mundial, curiosamente en el mismo circuito en el que su hermano Chan lograría su primera y única victoria en el Campeonato del Mundo de Moto3, en aquel wildcard que hizo en el año 2018, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en ganar un gran premio en el Campeonato del Mundo. En este caso, Deniz cometería un error en la última curva, queriendo proteger el interior en la frenada para evitar que Guevara le lanzara por ahí el ataque, yéndose largo a la salida de la curva y siendo adelantado por un muy inteligente Izan Guevara que consiguió adivinar las intenciones del piloto turco, por lo que se mantuvo en la trazada normal de la curva, saliendo más rápido que él y adelantándole en la recta para lograr la victoria definitiva, cerrando de manera magistral una temporada de ensueño. García, por su parte, estando tercero de manera cómoda, no arriesgó, llevó la moto hasta la línea de meta, terminó tercero, subió al podio en el Gran Premio de casa para él y aseguró el subcampeonato, logrando un doblete histórico para el equipo Aspar, que no veíamos desde el año 2009 con Julito Simón y Bradley Smith de la categoría de 125, demostrando así que han sido el mejor equipo de largo de la temporada. Por su parte, en la lucha por esa tercera posición final en el campeonato, Deniz Foggia, a pesar de pasar gran parte de la carrera por detrás del japonés Ayumu Sasaki, terminaría adelantándole, quedando cuarto definitivamente en carrera, justo por delante del japonés, cerrando así su participación en Moto3, pues el año que viene subirá a Moto2 como tercer clasificado del campeonato.
en la lucha por el Rookie del Año, a pesar de que David Muñoz, que recordemos, se perdió las primeras 7 pruebas del campeonato por no tener la edad mínima. A pesar de quedar justo por delante del brasileño Diego Moreira, finalmente será el piloto del MT Helmet el que logrará ese premio honorífico a mejor debutante del año. Un piloto al que se le ha visto talento, se le ha visto velocidad, pero que sin embargo la irregularidad ha sido clave para que un Muñoz que llegó bastante más tarde que él al campeonato llevara esta lucha por ser el mejor debutante del año hasta la última carrera. Sin duda, 2 nombres a tener en cuenta para la próxima temporada de cara a la lucha por el campeonato. Al igual que tendremos que tener en cuenta, a pesar de ser su año de debut, a Izan Guevara para el campeonato de Moto2 la temporada que viene, junto con el hombre que luchó hasta la última carrera por ser campeón, aunque no lo lograría. Hablamos de Ai Ogura y en el campeonato de Moto2 que ya tiene campeón. Augusto Fernández, el piloto mallorquín del Red Bull KTM Ayo, llegaba a Valencia un 9,5 puntos de ventaja sobre el piloto japonés, y con todo a su favor, al menos de primeras. El sábado ninguno de los dos brilló, todos los focos quedaron para Alonso López, que culminó una temporada de regreso al Mundial muy sorprendente y muy positiva tanto para él como para Bosque Oscuro, con una pole position, convirtiéndose en el 10º piloto distinto en lograr la pole en la categoría de Moto2, todo un récord de esa categoría intermedia que debutaría en el año 2010. Sin embargo, en carrera veríamos a un Alonso López bastante acelerado y bastante impulsivo, más de lo normal, manteniendo una lucha con el también debutante Pedro Acosta por el liderato de la carrera, que acabaría con ambos tocándose en la curva 2 en la segunda vuelta, lo cual le daría el liderato a Tony Arbolino, mientras que Ogura lograría, gracias a este toque entre ambos pilotos, colocarse segundo, dejando a Augusto en 5ª posición, una posición que hacía que Ogura se quedara tan solo a 0,5 puntos del piloto del Red Bull KTM Ayo. La lucha entre Alonso y Acosta no cesaría y volverían a tocarse una vuelta después, en esta ocasión en la curva 4. El piloto de Bosque Oscuro iría muy acelerado durante ese tramo de la carrera, lo cual acabaría con el piloto madrileño por el suelo por forzar demasiado su máquina. Una sucesión de errores que iría cometiendo a lo largo de esa vuelta, tanto en la curva 4 como en la 8, acabarían forzándole a irse al suelo en la curva 11 tras irse un poco largo y cerrar demasiado el tren delantero, lo cual daría fin también a su lucha por ser el mejor debutante del año, con un Pedro Acosta que, una vez se liberó de Alonso López, demostró ser el piloto más rápido y acabaría no solo alcanzando al grupo de delante que peleaba por el podio, sino que llegaría a colocarse primero y a escaparse. Ogura, consciente de que con la posición en la que se encontraba Augusto, si no caía más posiciones en la clasificación, necesitaba ganar sí o sí, forzaría un adelantamiento con Tony Arbolino que provocaría un toque entre ambos en la última curva, lo cual favorecería a Pedro Acosta, que se acercaría a ellos. El piloto japonés no pudo con la presión de tener que casi ganar para poder salir campeón de la ciudad de Valencia, y al igual que sucedió con Alonso López, forzar la máquina acaba teniendo consecuencias. En este caso acabó con el piloto japonés por el suelo en la vuelta 8, en la curva 8, teniendo que abandonar y cerrando con más de media carrera por delante el campeonato en favor de su rival, de Augusto Fernández. Un gran premio con muchas caídas, a las que habría que sumar también en la zona delantera la de Cameron Bouvier, que se encontraba peleando por la 4ª posición con Augusto Fernández y que se le veía incluso con ritmo si se peleaban por delante de luchar por su primer podio en la categoría antes de despedirse y volver al Moto América. Sin embargo, el piloto estadounidense también se iría al suelo en la última curva. Y otro nombre que se ha ido al suelo por 3ª vez consecutiva, 7ª del campeonato, es Celestino Vietti, el piloto italiano, desde que se cayó luchando por el liderato en el Gran Premio de Austria. No ha levantado cabeza y ha tenido una segunda mitad de temporada horrible. El piloto italiano del VR46 necesitará hacer un reset en este parón de invierno de cara a la próxima temporada si quiere convertirse en un aspirante serio al Campeonato del Mundo. En lo que respecta a la carrera, Augusto, una vez se liberó de Bouvier y vio que Ogura se fue al suelo, se relajó y se pudo concentrar, de manera que aumentó su ritmo y alcanzó a Tony Arbolino y a Pedro Acosta, yéndose ambos pilotos de Red Bull KTM del piloto italiano del Marco VDS y asegurándose un 1-2 para el equipo del expiloto finlandés. Con el título ya en sus manos, Augusto no quiso forzar y dejó a un Pedro Acosta que se vio que era el que más ritmo tenía durante todo el fin de semana, en lo que a ritmo de carrera se refiere, lograr su 3ª victoria de la temporada.
logrando así un hito histórico, y es por primera vez en la historia del Campeonato del Mundo 5 pilotos logran al menos 3 victorias en una temporada en cualquier categoría: Pedro Acosta, Augusto Fernández, Tony Arbolino, Ayo Gura y Celestino Vietti. Por su parte, Augusto Fernández se convierte en el 6º piloto español en lograr un título en la categoría de Moto 2, logrando a su vez también que el equipo Red Bull KTM Ayo repita título de pilotos de manera consecutiva, después de logrado la temporada pasada por Remy Gardner. Por tanto, el piloto mallorquín saltará a la categoría reina la próxima temporada con el título bajo el brazo, demostrando así que sus 2 malos años en el Marc VDS fueron solo un espejismo y que el Augusto que vimos en 2019 no fue, como se diría en el argot deportivo, un one season wonder. El título de Moto 2 no fue el único que se certificaría en este fin de semana, y es que el plato fuerte llegaría a las 2 de la tarde con MotoGP, donde el título, a pesar de estar muy encaminado para Francesco Bagnaia, tenía que decidirse aún. Y casi de forma parecida a lo que sucedió en Moto 2, no del todo igual, sí que quedaría bastante cerrado en las primeras vueltas. Alex Rins sorprendió a todo el mundo con una espectacular salida en la que se colocaría primero, justo por delante de un Jorge Martín que había logrado una nueva pole esta temporada, la 7ª, Jack Miller, que partía en primera línea. Quartararo y Bagnaia, que ambos salían muy atrás, sobre todo el piloto italiano, consiguieron pegarse a los 3 primeros y comenzar una lucha entre ambos en la vuelta 2 que acabaría con un toque en la curva 2 del circuito valenciano, provocando que una de las alas laterales de la moto de Bagnaia saliera por los aires. Por suerte, ninguno de los 2 pilotos se fueron al suelo. Sin embargo, esto provocó que el grupo cabecero, formado por Alex Rins, Jack Miller, Jorge Martín y Marc Márquez, se escapara, lo cual ponía muy complicado el título para un Fabio Quartararo que necesitaba ganar y que Bagnaia prácticamente no puntuara. Lo que quedó también cerrado pronto fue esa lucha por la tercera posición del campeonato final entre Enea Bastianini y Aleix Espargaró. Pues el piloto del equipo Aprilia se vio obligado a retirarse por problemas mecánicos en la vuelta 6, con lo que a Bastianini, con terminar en el top 10, una posición en la que se encontró durante toda la carrera, le bastaba para estar en esa ceremonia de premios que se celebra posterior al Gran Premio. Tras esta lucha con Bagnaia, Quartararo lograría ponerse quinto e iniciar la remontada del grupo cabecero. Sin embargo, a pesar de que en varias vueltas sí que conseguiría rodar más rápido que ellos, nunca tendría ritmo suficiente para alcanzarlos. De hecho, pilotos que venían por detrás como Brad Binder alcanzarían al piloto francés y sí que serían capaces de no solo rebasarlo, sino alcanzar a los líderes de carrera. Un grupo cabecero que poco a poco se iría mermando con las caídas de Marc Márquez y posteriormente Jack Miller. Bagnaia, por su parte, consciente de que Quartararo tenía casi imposible ganar, decidió no arriesgar y con la moto dañada bajó bastante el ritmo, siendo adelantado por varios pilotos, incluyendo compañeros de fábrica, cosa que en un principio parecía que no iba a pasar según las órdenes de equipo que estaban estipuladas. Aún así, tanto Luca Marini como Enea Bastianini adelantarían al piloto oficial de Ducati, que eso sí era consciente de que con terminar la carrera le valía para ser campeón, puesto que Quartararo no fue capaz de alcanzar a un Alex Rins que lograría su segunda victoria de la temporada, en la que parecía que iba a ser la última victoria de Suzuki en el Mundial. La de Australia se acabó convirtiendo en la penúltima, pues cerraría de manera magistral su etapa en el Campeonato del Mundo de MotoGP, la marca de Hamamatsu, con un triunfo en el circuito en el que lograrían su último título de pilotos en el año 2020 con Joan Mir. Un final dulce para una marca histórica del campeonato que nuevamente dice adiós, como ya dijo en el año 2011, que veremos si no es un hasta pronto. Por su parte, Brad Binder cerraría su remontada terminando una más que meritoria segunda posición y dando por cerrada su temporada de la misma manera que empezó, con una segunda posición, del igual que sucedería en Qatar. Tercer podio de la temporada para el piloto sudafricano de KTM, que gracias a su resultado y a la quinta posición de Miguel Oliveira, además de los puntos de Raúl Fernández y Remy Gardner, provoca que KTM termine segunda en el campeonato de constructores por primera vez en su historia, gracias en parte a la regularidad del piloto sudafricano a lo largo de toda la temporada, piloto que termina sexto en la clasificación final, y a la debacle de Aprilia a final de temporada. Pero sí, un hombre del que hay que hablar claramente desde Pecco Bagnaia, que logra su primer título de la categoría de MotoGP terminando en novena posición la carrera. El piloto italiano llegó hasta 91 puntos por debajo de Fabio Quartararo en el campeonato tras la disputa del Gran Premio de Alemania a mitad de temporada justo. Sin embargo, una segunda mitad de temporada muy mala por parte tanto de Fabio a nivel de irregularidad como de Yamaha, que no era competitiva, sumado al salto que dio
Bagnaia, encontrando esa regularidad que había perdido al principio de temporada y ayudado en parte por la gran cantidad de Ducatis que se encontraban en las posiciones altas de cabeza y que le quitaban puntos a Quartararo y a Aleix Espargaró, logrando así el primer título de un piloto italiano en la categoría reina desde el último título de Valentino Rossi en el año 2009. También es este el primer título de pilotos de Ducati desde Casey Stoner en el 2007 y el primer título de un piloto italiano a lomos de una moto italiana en la categoría reina desde Giacomo Agostini con MV Agusta en 1972, es decir, exactamente 50 años después. Merecido título para un piloto que, si bien se encontró con una moto claramente superior al resto, la Ducati este año no ha tenido oposición de ninguna otra fábrica esta temporada. Han sido numerosas las veces que a lo largo del año hemos visto que las primeras posiciones la copaban las motos de Borgo Panigale, tanto oficiales como satélites, pero que sin embargo ha sido el único capaz de demostrar la regularidad necesaria para poder alzarse con el campeonato del mundo. Se le convierte en el rival a batir de cara a la próxima temporada, una temporada que ya casi que ha comenzado con estos test de pretemporada que tuvieron lugar el martes posterior a la carrera y que ya nos dejó varias conclusiones. Entre ellas, todos los ojos estaban puestos en los pilotos que cambiaban de marca o que debutaban en la categoría, sobre todo en dos concretamente, los pilotos de Suzuki, que dejan una moto que ha terminado por ser una de las más competitivas, un doblete de victorias por parte de Rins tanto en Australia como aquí en Valencia, y que se les ha visto sufrir con la Honda. Honda llevaba para este test ciertas mejoras, todavía el modelo definitivo evidentemente para la próxima temporada, pero que no terminan de funcionar. Ambos pilotos rodaron mucho con su nueva máquina, sin embargo se les vio en las posiciones traseras sin ser capaces de sacar un ritmo competitivo. Sobre todo en el caso de Rins se le vio sufrir más de la cuenta. Pero el caso de Honda es algo bastante global, y es que incluso el propio Marc Márquez, una vez terminados los entrenamientos, se mostraría desilusionado y daría unas declaraciones en las que se podría decir que animó a la fábrica japonesa a ponerse las pilas de cara al trabajo que tienen que hacer en invierno para desarrollar la moto de la próxima temporada, si quieren al menos ser aspirantes al título. Y otra muestra más de esta debacle de Honda es que pilotos que hasta esta temporada se encontraban pilotando las máquinas de la marca de la Dorada se han mostrado competitivos con sus nuevas monturas, que tanto Pol Espargaró como Alex Márquez se les ha visto disfrutar llevando su KTM en el caso de Pol y su Ducati en el caso de Alex. Ambos han mejorado sus tiempos respecto a lo que lograron el fin de semana en una sesión que estaba más pensada para rodar y hacer probaturas que para sacar tiempos. Otros que han estado trabajando para recortar distancias con Ducati han sido los de Yamaha, que han estado probando un nuevo paquete aerodinámico y el nuevo motor. Aunque es pronto para sacar conclusiones, también parece que necesitan trabajar mucho en ello. Ahora ya sé que sí, toca el final definitivo a la temporada 2022 y nos tocará esperar hasta febrero para ver rodar de nuevo las MotoGP en pista, y ahí ya podremos empezar a sacar conclusiones de cómo han cambiado las cosas respecto a esta temporada. Pero las motos no acaban aquí, y es que el Campeonato del Mundo de World Superbike todavía no ha terminado y Ducati busca hacer el doblete como ya hiciera Yamaha la temporada pasada o en el año 2009. Y es que llegamos a la penúltima ronda del Campeonato del Mundo de World Superbike, la categoría reina de las motos de serie, con la cita de Indonesia disputando el circuito de Mandalika. Álvaro Bautista llega al circuito indonesio con su primera bola de partido. Y es que si sale con más de 62 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado del campeonato, sobre Toprak Rajateoglu, vigente campeón, logrará el primer título para Ducati y el primer título de un piloto español desde el año 2011, cual lograría Carlos Checa con la moto italiana. Ahora mismo la distancia entre ambos es de 82 puntos, por tanto, para que Toprak pudiera alargar ese alirón al menos hasta Phillip Island, Bautista debería perder 20 puntos respecto al piloto turco, al menos. Aunque sí, un circuito en el que esto podría darse es ese circuito, el circuito urbano de Mandalika, un circuito muy revirado, con constantes cambios de dirección, y en el que se pasa prácticamente más tiempo tumbado que recto con la moto. Se trata de un circuito que apenas tiene rectas. De hecho, la recta más larga es la recta de meta, que cuenta tan solo con 500 metros, por lo que se podría hablar de este como el circuito anti-Ducati por excelencia, en el que ya Toprak brilló la temporada pasada. Un circuito que le trae muy buenos recuerdos al piloto turco, ya que aquí cerraría su título la pasada temporada. Veremos si en el circuito de Mandalika vuelve a coronar un campeón este año. Como novedades para esta ronda,
Tendremos un nuevo piloto en las filas del equipo Pedercini, que no ha contado con un piloto titular desde que decidieran a Lois Cresson tras la cita de Aragón. En este caso será Kyle Smith, piloto británico que corría hasta ahora en World Super Sport, el que debutará en World Superbike en el equipo italiano para las dos últimas pruebas de la temporada. Kyle Smith, que desarrolló gran parte de su carrera en World Super Sport, también a lo mejor será recordado por algunos como compañero de Tony Elias en Moto2 en la temporada 2013. Pero no son las únicas novedades que nos trae el campeonato, aunque estas ya son de cara a la temporada que viene, y es que tendremos un regreso a las pistas de un campeón del mundo, Tom Sykes, que dejó el campeonato la temporada pasada y que se pasó al campeonato británico de Superbike, regresará al Mundial de la mano del equipo Puccetti para la temporada 2023. El campeón del mundo de 2013, tras solo un año fuera de la categoría, regresa y pilotará la moto con la que lograría sus mejores resultados y el título en ese año 2013 con la Kawasaki. El regreso del piloto británico se producirá en el mismo circuito en el que se dará fin a la temporada 2022 de World Superbike. Es que también ha salido ya el calendario provisional de cara a la próxima temporada con varias novedades. El calendario cuenta nuevamente con 12 pruebas, con la novedad de que se va a empezar donde se termina esta temporada. Y es que si en la temporada 2022 la terminamos con las citas de Mandalika y Phillip Island, la temporada 2023 se los arrancaremos con las citas de Phillip Island y Mandalika en ese orden, iniciando la cinta australiana el 24 de febrero. Como única novedad de momento, tenemos la caída del calendario del circuito de Estoril, mientras que la 12ª prueba, la que dará cierre al campeonato, se encuentra aún por confirmar. Pero eso ya es cosa de la próxima temporada. Primero centrémonos en dar cierre a esa temporada 2022, que puede coronar un campeón este fin de semana, aunque para verlo tendremos que cambiar nuestros horarios de forma bastante radical y convertirnos en seres nocturnos. El viernes tendremos los libres 1 a las 3 de la mañana, hora española, y los libres 2 a las 6. Sábado, último entrenamiento libre del fin de semana a la 1:30, con la Superpole, la lucha por la primera posición en la carrera 1 a las 4 menos 20 de la madrugada, mientras que esa carrera 1 se disputará a las 6:30. El domingo el warm-up tendrá lugar a la misma hora que los libres 3, 1:30. La carrera corta, la Superpole Race, a las 3:30 de la madrugada, mientras que la carrera 2 se disputará a las 6:30. Por tanto, si queremos ver campeonar a Álvaro Bautista en el circuito indonesio, tocará romperse un poco el horario, dormir por el día y vivir por la noche. Siempre está la posibilidad de verlo en diferido por la mañana, o si lo preferís, escuchar el programa de la semana que viene, donde analizaré todo lo que suceda en el circuito urbano de Mandalika. Hasta entonces, a seguir dando gas.